Jean-Paul Sartre fue uno de los filósofos más importantes del siglo XX. Nació el 21 de junio de 1905, hijo de Jean-Baptiste Sartre y Anne-Marie, como se suponga que se tiene que pronunciar este apellido. Su padre fue oficial de la Marina y murió poco antes de que Sartre naciese. Por lo tanto, fue su madre la que, con la ayuda de sus padres, se encargaría de su cuidado. Durante su niñez, Sartre desarrollaría estrabismo y durante la etapa de su adolescencia comenzaría a interesarse en la filosofía, siendo Kierkegaard uno de los mayores exponentes para Sartre. Estudió en la École Normale Supérieure, donde conoció a Simone de Beauvoir, con la cual mantendría una relación abierta y que además es la escritora de uno de los libros más importantes de la cultura occidental, El segundo sexo, un libro en el cual adapta las bases del existencialismo para aplicarlas al feminismo, lo que fue denominado como feminismo existencialista. Este libro es un referente para el feminismo, sobre todo para el feminismo radical, el cual nos ha otorgado las mejores batallas de Twitter de la historia. En 1939 participó en la guerra y fue capturado por los alemanes en 1940. 3 años más tarde publicaría su obra más famosa, El ser y la nada, y en el 1945 se dedicó puramente a la escritura, fundando junto a Simone de Beauvoir la revista política llamada Le Temps Modernes. Las ideologías políticas de Jean-Paul Sartre también son importantes para conocerle mejor. Sartre es un simpatizante de la izquierda y del marxismo. Y en 1960 tendría una entrevista junto a Beauvoir con Che Guevara. En 1964 Sartre fue nominado al premio Nobel, pero envió una carta a la Academia Sueca rechazando dicho premio. Sartre falleció el 15 de abril de 1980, a los 74 años de edad, dejando consigo un importante legado en la filosofía y siendo uno de los más importantes filósofos del siglo XX. La idea principal del existencialismo es que el ser humano, a diferencia del resto de seres, es un ser definido por su indeterminación, por no estar absolutamente determinado. La famosa sentencia que usa Sartre para expresar esta idea es: la existencia precede a la esencia. Un destornillador, por ejemplo, tiene una función predeterminada, al igual que ocurriría con otros objetos o organismos biológicos, debido a que no poseen autoconciencia. Es decir, el ser humano se define mediante un descubrimiento y la existencia no tiene un propósito primordial o caminos obligatorios que tomar para hacerse como individuos, puesto que la existencia humana no está determinada, es decir, el ser humano se forma de la experiencia. Y esto puede ser relacionado con el no ser de Sartre, que quiere decir que el ser humano es un ser que se encuentra entre el ser y el no ser. Siempre está siendo algo, pero está en su camino de ser otra cosa. Su existencia, su quehacer, durante su tiempo de vida va transformando lo que es. De ahí que no tiene una esencia fija, cerrada, predeterminada, sino que está abierto a la transformación. Y estos cambios se pueden producir con las múltiples elecciones que hacemos día tras día. El faltar a un examen importante, por ejemplo, puede determinar el camino que tomemos en un futuro, pues podrían acabar expulsándonos de la escuela de arte y terminar siendo un dictador que acabe con la vida de millones de personas. O por lo contrario, ser un importante pacifista en contra de la guerra. Tú eres quien lo decide. Pero de esto ya estaréis hartos de haberlo visto en la clase de filosofía. Aunque haré un breve resumen. Con esta capacidad que tiene el ser humano de autodefinirse nace la idea de la libertad. El ser humano está condenado a ser libre, debido a que esta libertad conlleva una responsabilidad. Sartre, en su perspectiva existencialista, afirma que el ser humano está caracterizado por encontrarse ante 3 estados cuando reconoce su libertad: la angustia, el desamparo y la desesperación. Sin embargo, no siempre reconoce su libertad, pues la mala fe es un estado normal del ser humano que le ayuda a escapar de esa conciencia de libertad. Sartre define la angustia como lo que se produce por la duda en la toma de decisiones y cómo éstas repercutirán, no solo a nosotros mismos, sino que además cómo repercutirán en la humanidad. Es por esto que Sartre define que el ser humano es angustia, aunque muchas veces esta angustia se ve enmascarada por la mala fe. Un buen ejemplo de esto sería cuando tiramos basura al pavimento y nos justificamos diciendo que nuestra acción no importa, que ya hay personas que se dedican al reciclaje o que solo un trozo de basura no afectará en nada a la humanidad. El desamparo. El desamparo es el nombre utilizado para denominar la soledad de la elección. Somos nosotros los que decidimos y la elección es inevitable. Por lo tanto, la excusa de un ente superior o estado no es válida, puesto que somos libres para elegir. Un ejemplo para esto sería lo que ocurre con los testigos de Jehová. Según su religión no tienen permitido hacerse transfusiones de sangre, pero realmente son ellos los que deciden no hacerlas, puesto que realmente no hay ningún dios o ente que les permita realizarlas.
Y por último, pero no por ello menos importante, está la idea de la desesperación. La desesperación, según Sartre, se refiere a que el mundo no se acomoda a las voluntades del individuo. Hay ciertos factores que pueden ser determinantes en el proyecto a realizar en cuestión, de los cuales no tenemos la suficiente capacidad para tener en cuenta. Un ejemplo podría ser la muerte inesperada de un familiar, o que uno de tus mejores amigos se muda a un vecindario en otra ciudad. Factores que pueden determinar completamente la acción, pero que muchas veces no podemos tener en cuenta en nuestra decisión. Por cierto, el existencialismo puede abarcar además los sentimientos de los seres humanos, cuando dudan sobre su propia conciencia. Un ejemplo de esta sería La náusea. Este libro de Sartre es de los más populares por su estructura narrativa y su mensaje filosófico. La náusea habla del malestar del ser humano que pretende comprender el mundo en el que vive. Eso genera en las personas tristeza y un sentimiento de vacío. Bueno, este es el final de mi trabajo y espero que hayáis comprendido bien el existencialismo. Nos vemos en la próxima.